Inmediatamente vamos a continuar y vamos a presentar al doctor Carlos Paul Villarreal. Él es doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Procesal y especialista en Derecho Penal. Cuenta con un diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Territorial. Laboró en el Ministerio de Finanzas, en donde se desempeñó como asesor. Brindó asesoramiento en la promoción y articulación de la política pública en los territorios a los gobiernos autónomos descentralizados y sus cuerpos colegiados. Trabajó además en la Fiscalía General del Estado como fiscal de Pichincha. Ejerció la docencia universitaria en la materia de Derecho Minero, Petrolero y ha sido conferencista en temas de ámbito penal. Desde noviembre del 2016 ejerce las funciones de director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y radicalización del lavado de activos y financiamiento de delitos. Hoy nos va a presentar el tema los paraísos fiscales y su incidencia en el delito de lavado de activos en el Ecuador. Doctor, por favor, si nos acompaña, muy buenos días. Buenos días con todas y todos. Siempre es un gusto volver a los predios de la Universidad Central, donde la entidad universitaria que me formó. Es para mí un gusto también agradecer a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado por haber invitado a mi institución a este importante seminario internacional. El tema que voy a exponer se relaciona con los paraísos fiscales y su incidencia en el delito de lavado de activos. Para comenzar, quiero destacar el alcance de un paraíso fiscal y para ello voy a resaltar la definición que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha hecho sobre los paraísos fiscales y regímenes preferentes a quienes califica como perniciosos, ya que promueven la elusión fiscal. Debo comentarles al respecto que la elusión fiscal internacional funciona a través de un esquema de fomento de la opacidad que no permite acceder a la información de las operaciones de personas físicas o jurídicas así domiciliadas y son lugares donde las tasas impositivas suelen ser nulas o muy bajas. Por eso es importante considerar que el evento negativo que conllevan los paraísos fiscales se da sin lugar a duda por la acción de las propias autoridades de muchos de esos lugares, ya que establecen en su territorio una potente industria de servicios financieros con el fin de captar la mayor cantidad posible de dinero procedente del exterior, sea cual fuere su origen, a fin de mejorar las variables de su economía, crear empleo y mantener divisas. A las facilidades que brindan estas jurisdicciones se suma la habilidad de jugar con los vacíos, legales de diferentes países y crear entramados empresariales sin actividad real, es decir, empresas que no tienen trabajadores ni instalaciones productivas. Son empresas pantalla y su fin es pagar pocos impuestos y ocultar el origen de sus recursos. La creación de estas empresas pantalla favorece el anonimato y dificulta la identificación del beneficiario final cuando se realizan operaciones y transacciones hacia paraísos fiscales. Facilita el movimiento de capitales de origen ilícito, lo que se convierte en el delito de lavado de activos o financiamiento de delitos. Ahora revisemos algunas de las principales características de los paraísos fiscales. ¿Cuáles son las características de los paraísos fiscales? Es la ausencia o el bajo nivel de imposición de las rentas, del capital y las transacciones, la atractiva perspectiva de eludir la intervención de los sistemas fiscales progresivos, el sigilo bancario que es caracterizado por la exagerada confidencialidad de las operaciones comerciales, el anonimato, los testaferros y el despacho de abogados especializados en crear sociedades ficticias. No son firmantes de convenciones fiscales, no forman parte de ningún tratado internacional en materia fiscal. La ausencia del régimen de control de cambio de divisas. Este es un instrumento de política cambiaria que consiste en regular oficialmente la compra y venta de divisas en un país y de esta manera se evita la fuga de capitales al exterior. Por tanto, impedir la disminución de reservas internacionales de un país. La presencia del sector bancario.
La prosperidad económica de estos refugios fiscales deriva en la presencia masiva de entidades financieras extranjeras capaces de ofrecer los servicios financieros y de juristas especializados. Las comunicaciones es muy importante, ya que la disponibilidad de infraestructura de comunicación es uno de los factores que más influyen a la hora de valorar los atractivos de un determinado refugio fiscal. Como ustedes pueden observar, y de igual manera basándome en información de la CEPAL, el cuadro, por favor. El 8% de la riqueza del mundo se encuentra en los paraísos fiscales. Este porcentaje equivale a 7.6 billones de dólares, una cifra enorme en realidad. De acuerdo a información de la CEPAL, se estima que alrededor de 700 mil millones de dólares pertenecen a personas de América Latina, monto que representa 7 veces el PIB del Ecuador y el 22% de la riqueza financiera total de la región. El 80% de este monto en promedio no ha sido declarado a las respectivas administraciones tributarias de los países. Por eso debemos reiterar que América Latina es una región sumamente desigual. La existencia de esta cantidad de riqueza y los ingresos que ella genera fuera del alcance del fisco debilita aún más el proceso del poder redistributivo de los sistemas tributarios de la región. He ahí la trascendencia y la necesidad de combatir este mecanismo que afecta el desarrollo del país, por cuanto la evasión tributaria en la que potencialmente existiría un lavado de activos no permite que un Estado como el Ecuador pueda atender las necesidades básicas de su sociedad. Con este antecedente voy a enumerar los riesgos de lavado de activos que guardan relación con los paraísos fiscales. Tenemos el incremento de la corrupción y delitos contra la administración pública. Hay afectación sobre la liquidez del sistema financiero nacional, la expansión de los negocios ilícitos a nivel local y regional, el riesgo de contagio de sectores cuya actividad económica está relacionada con el comercio exterior, el uso de la divisa internacionalmente aceptada para el comercio, entre otros. Hay acciones de prevención que se pueden adoptar en las transacciones con paraísos fiscales. Las mejores prácticas están contempladas en las recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que plantea, por ejemplo, la aplicación de debida diligencia intensificada en los casos en los que no se puede determinar el beneficiario final con respecto a clientes que son personas jurídicas u otras estructuras como los fideicomisos expresos. A los sujetos obligados se les debe exigir que identifiquen y verifiquen a su cliente y que entiendan el carácter de su actividad comercial, así como su estructura de titularidad y control. Es la recomendación 10 del GAFI. Ejecutar procedimientos de debida diligencia intensificada en las relaciones comerciales o contractuales de los sujetos obligados a reportar con personas expuestas políticamente, para lo cual deben contar con sistemas apropiados de gestión de riesgo, tomar medidas razonables para establecer el origen de los recursos y llevar a cabo un monitoreo continuo e intensificado de la relación comercial con los PEPs. Es la recomendación 12. Las autoridades competentes deben ser capaces de obtener o tener acceso a tiempo a información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y de otras personas o estructuras jurídicas que son creadas en el país. Siguiente. Implementar procedimientos de debida diligencia en el inicio de una relación comercial, identificando al cliente, verificando su identidad, utilizando datos, documentos e información confiable y de fuentes independientes. Lo mismo se realizará con la persona que esté autorizada a actuar a nombre del cliente. Finalmente, la normativa ecuatoriana exige al sistema financiero nacional mantener cuentas nominativas en las cuales se haya identificado plenamente el cliente y su actividad económica. Los paraísos fiscales carecen de este control a la norma y no se ajustan a los estándares internacionales fijados para este efecto. Mantienen cuentas anónimas, cifradas, ficticias, imposibilitando conocer a su cliente o el beneficiario final. Esto lo encontramos en el artículo 4 y en concordancia con los artículos 12 punto 1 y punto 2 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Siguiente. En el Ecuador existe la Unidad de Análisis Financiero y Económico que, por mandato de la ley antes citada, es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, de ejecución de las políticas y estrategias nacionales con el fin de prevenir y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos.
La UAFE solicita y recibe bajo reserva información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas. La misma que es analizada y, de ser el caso, se remite un reporte de operaciones inusuales e injustificados a la Fiscalía General del Estado para detectar la propiedad, posesión, utilización o tráfico de activos por el lavado de activos, detectar la asociación para ejecutar actividades relacionadas al lavado de activos y realizar acciones y gestiones necesarias para recuperar esos activos. Siguiente. El artículo 4 de la ley antes mencionada establece que las instituciones del Sistema Financiero Nacional y de Seguros deben, entre otras cosas, registrar las operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, reportar bajo responsabilidad personal e institucional a la Unidad de Análisis Financiero y Económico las operaciones o transacciones inusuales e injustificadas, reportar a la UAFE dentro de los 15 días posteriores a cada mes sus propias operaciones nacionales e internacionales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en otras monedas. Las operaciones y transacciones incluyen aquellas que se realizan con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. En este momento quiero presentarles un ejemplo de la información que conoce y analiza la unidad. Lo que pueden ver en pantalla es una parte de los casos analizados por la unidad. Como ustedes pueden ver en estos casos, en este gráfico, se trata de esquematizar el proceso que sigue la unidad en su trabajo, donde todo arranca a través de la generación del ROI, el reporte de operaciones inusuales e injustificadas, y de este modo se generan solicitudes específicas de información para esclarecer movimientos o datos. La idea es ir armando esta malla de relacionamientos donde se cumplen ciclos de transacciones, los cuales ayudan a los analistas de la unidad a verificar patrones o particularidades respecto a las operaciones inusuales e injustificadas. Para finalizar, quiero que nos enfoquemos en las iniciativas en la lucha contra los paraísos fiscales. Debemos propender a la erradicación definitiva de las acciones del portador y cuentas anónimas cifradas o ficticias en países con legislaciones impositivas y de control laxas. Negar la capacidad jurídica para actuar en un territorio nacional a cualquier empresa mercantil con sede oficial en paraísos fiscales. Establecer por ley que el Estado y los organismos o entidades públicas que dependen del mismo no puedan contratar a empresa alguna de la que haya sospecha fundada de relación con paraísos fiscales. Se debe presionar desde el bloque de países latinoamericanos a que el GAFILAD, entidad a la que pertenece el Ecuador, declare territorios no cooperantes a los paraísos fiscales que sigan negándose a aplicar el estándar de las 40 recomendaciones internacionales del GAFI, en su espíritu más que en su letra. Incrementar la presión de los organismos internacionales como Naciones Unidas y la OCDE para que los estados o territorios que son considerados paraísos fiscales sean señalados públicamente como tales. Crear un organismo fiscal mundial que lidere y coordine la cooperación fiscal internacional en este proceso. Podría iniciarse con una convención marco internacional sobre fiscalidad. Implementar la responsabilidad fiscal en las grandes empresas como elemento central en políticas de responsabilidad social corporativa, lo que implicaría visualizar sus estructuras de negocio y operaciones a fin de transparentar su política fiscal. Estimado público presente, es importante aunar esfuerzos y tener la voluntad política para eliminar los paraísos fiscales, porque sin ello difícilmente podrá llevarse a cabo una lucha coordinada y eficaz en contra del lavado de activos. Ecuador dio ya el primer paso. Ecuador es un referente internacional por la iniciativa aprobada a través de la consulta popular. Muchas gracias a todas y todos. En ese momento vamos a abrir una ronda de preguntas. Quien desee formularle una, por favor, me ayuda levantando la mano y enseguida le hacemos llegar el micrófono para que le formule la pregunta. Acá. Por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. En realidad, dos preguntas. Claro. La primera, un poco intentando entender pretendiendo que nos explicara un poco cómo están entendiendo ustedes el fenómeno del lavado de activos, porque digo,
yo veo que en la concepción del problema hay una concepción, diríamos, que no da cuenta de que en la sociedad mundial el proceso de financiarización ha creado un nuevo eje de acumulación. Ese eje de acumulación que inclusive tiene cabezas visibles. Usted probablemente tiene absoluta información de que son los bancos más importantes del mundo los que están comprometidos en el lavado de activos. De tal manera que un poco las estrategias que están planteadas desde los organismos internacionales, en tanto no dan cuenta real de esto, y a pesar de que tienen conciencia, muchos de los documentos internacionales hablan de la seria aflicción que tiene el lavado de activos sobre la vida económica, social y democrática de nuestros estados. Sin embargo, de que lo reconocen, veo que en las acciones son bastante limitados y débiles al momento de actuar. Entonces, ¿cómo se está entendiendo, inclusive en relación a esta propuesta que se está planteando de abolir los paraísos fiscales? La primera cosa. Y la segunda, que ya es un tema institucional. Yo entiendo que la información que maneja la UAFE es sobre todo respecto de procesos ya ejecutados, me refiero a procesos judiciales, debiera ser y es información pública. Sin embargo, yo he intentado acudir u obtener información sobre esos procesos y en la UAFE me lo han negado. Digo, una de las más elementales necesidades que tenemos los académicos y las universidades en la investigación científica es acceder a la información. ¿Cuál es el criterio por el que se nos niega a conocer eso? ¿Y por qué no se provee esa información? Usted, que es el director, creo yo, puede darnos, por fortuna, las claves precisas para saber cuál es el criterio por el que se impide realizar la investigación científica. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, son muy interesantes. A ver, para comenzar por la segunda pregunta, con respecto a la información que maneja la unidad, recibe información tanto de cooperación internacional como de los sujetos obligados a reportar, donde se encuentran el Sistema Financiero Nacional, las cooperativas, personas naturales que tienen transacciones superiores a $10,000, que es el umbral considerado para los análisis que realiza la unidad. De acuerdo a la ley, toda la información que maneja la unidad, lo que conocen los funcionarios de la unidad, es de carácter reservado y secreto. Ya voy a esa parte. La información que la analiza, como le digo, es de carácter reservado y esa de hecho, o sea, por ley no se puede, un funcionario o exfuncionario tiene 15 años en los que no puede decir nada de lo que vio, analizó o escuchó. Con los procesos ejecutados, la unidad realiza un reporte de operaciones de carácter reservado que lo conocen en conocimiento del fiscal general del Estado. Y él debe realizar las investigaciones sobre los hechos que se le relatan en el reporte, porque la unidad no acusa de ningún delito, solo realiza análisis de reportes de operaciones inusuales que ponen conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Una vez que la Fiscalía empieza las investigaciones y pasa la etapa de indagación previa, el expediente de la Fiscalía se vuelve público. Esa información que consta ahí es pública y la Fiscalía puede analizarla, puede cualquier ciudadano revisarlo, lo que se encuentra ahí. Pero la información que analiza la unidad no puede ser diseminada, ni publicada, ni comunicada con fines de investigación académicos. Pero lo que consta en el expediente de la Fiscalía sí lo pueden revisar. Sobre el cual usted tiene obligación de tener una memoria. Resulta que no nos permiten acceder. Es que esa información, como le digo, tiene el carácter reservado. O sea, la información solo pueden revisar y procesar lo que está en el expediente de la Fiscalía.
Ya casi me muero del susto. Con respecto a la información que usamos para el análisis, discúlpeme la insistencia, claro, pero quiero tener claro el tema. No estoy hablando, yo tengo perfecta cuenta de lo que es información reservada, ¿sí? No me estoy refiriendo a la información reservada. En el juzgado X y en la corte tal se ventiló una causa. Está sentenciada. Esa causa que está sentenciada debe estar en los juzgados, debe estar en la fiscalía y en la UAF. ¿Sí? Ustedes tienen obligación, inclusive por convenio internacional, de guardar memoria de todos esos procesos. A ver. De tal manera que esa información que es pública, no reservada, no tiene por qué convertirse por el hecho de que está en la UAF en información reservada. A ver, creo que estamos confundiendo un poco las cosas. La unidad manda su reporte de operaciones a la Fiscalía. La información que usa para realizar ese reporte es reservada. Por eso. Refiriendo a eso, le estoy diciendo simplemente a la información del proceso penal que ya fue sentenciado y sobre el cual ustedes tienen obligación de guardar información. A ver, la unidad no tiene obligación de guardar información de los procesos penales. Eso ya es un tema de la Fiscalía con la función judicial. La unidad se limita a guardar la información como reservada solo de lo que realiza análisis. Todo lo que sea un proceso judicial en la parte preprocesal o procesal penal ya le corresponde a las instancias judiciales respectivas. La unidad no se encarga de guardar esa información. Por eso nosotros no tenemos esos detalles. Con respecto al tema de la otra pregunta era sobre lo que hacemos o lo poco que se hace por el tema de lavado de activos. Bueno, nosotros somos una entidad técnica que está aprovechando al máximo sus recursos, estamos tratando de imponer estándares internacionales para realizar nuestros procesos y obviamente la información que nos pasan los sujetos obligados es muy grande. De hecho, dentro de nuestras estadísticas tenemos alrededor de 500 millones de transacciones revisadas. Entonces es una información muy grande. Entonces revisamos 500 millones de transacciones, pero lo que se procesa o lo que va a la función judicial son alrededor de unos 40 ROIs al año. Entonces, tienen que notar también que la información que se procesa es mucha. Y de la información que nosotros enviamos a la Fiscalía, lo que llega a ser sentenciado es del 5%. Entonces, las trabas no se encuentran donde nosotros. O sea, nosotros estamos dando lo mejor que tenemos los mejores analistas, los mejores equipos para realizar estos análisis y la información es muy grande. Revisamos todo lo que supere los $10,000, entonces es una revisión muy amplia la que hace la unidad. Pero... La siguiente pregunta, por favor. Aló, buenos días, doctor. Bueno, el tema era los paraísos fiscales y su incidencia en el delito de lavado de activos en el Ecuador. Como usted mencionaba, han analizado 500,000 casos. 500 millones de transacciones. O 500 millones de transacciones. En sí, ¿cuál sería el mayor efecto o el impacto que ese análisis ha reflejado en el mercado o al país? Hablo de un análisis o un impacto positivo. A ver, el control que hace la unidad es un control ex post, obviamente, después de que se realiza una transacción y se encuentran inusualidades, de acuerdo a los análisis internos, modelos matemáticos y análisis estadísticos que se realiza para poder tener un control en esas revisiones. Creo que el impacto desde la unidad es muy favorable por los controles que se está haciendo. Se tiene que hacer mucho más. Como ustedes han visto en los últimos tiempos, los casos de corrupción han sido muy amplios y creo que eso ha sido descubierto por parte de la unidad. Entonces creo que es positivo el trabajo que está haciendo la unidad. Listo. Muchas gracias a todas y todos. Agradecemos al doctor Carlos Villarreal que nos acompañó con su presentación.